para este periódico Momento. Le agradezco, don Juan Pablo, pues se la pintió el domingo pasado. La gente se pregunta que si no va a haber seriedad, que avisen. Pues, bueno, lo que pasa es que hay compromisos que no se pueden salvar. Sí, y de donde sí cobra la agradecemos, mejor, ¿no? Hasta eso fue un paseo. Agradezco como quiera pues, siempre la invitación que usted nos hace, y bueno, aquí estamos para servirle, a sus órdenes siempre, a todo su auditorio, para comentarle lo que ha trascendido esta semana y que se ha colocado como temas principales. Y antes, para cerrar ya la etapa que va a concluir, pues diremos que el asunto del proceso electoral está concluido, ya no hay nada que cambien las cosas, las protestas, las denuncias, las acciones que seguramente emprenderá y acordarán hoy a las 11 de la mañana el licenciado López Obrador allá en el Zócalo, que se espera llenar un mega meeting, pues quizás ayudarán en un futuro, así como ayudaron en su tiempo en el 2006, cuando presionó con plantones y todo, para que se hicieran algunas adecuaciones o reformas a la ley electoral. Yo espero que la presión de López Obrador, el contrapeso que signifique, beneficie incluso al mismo Peña Nieto, en el sentido de que pueda encauzar o reencauzar algunas decisiones que se hacen necesarias, y sobre todo podrán ayudar, ese contrapeso podrá ayudar para que se lleguen a acuerdos y se establezcan medidas o planes para reformar una vez más la ley electoral, que usted sabe son puros remiendos, porque no existe un proyecto a largo plazo, de tal modo que proceso tras proceso, ante los problemas que surgen, voces electorales sobre todo, pues se hacen algunas adecuaciones. De modo que considero que hasta ahí llegará, no hay nada que cambien las cosas, este asunto ya está, como le digo, concluido. Es difícil que algunos consejeros del tribunal podrían hacer, que aunque van a ser demandados, van a ser enjuiciados, pero es difícil que den marcha atrás a su decisión. De tal modo que, pues, seguiremos viendo la política, porque esto no se detiene. Esta semana está surgiendo, por ejemplo, junto con la posibilidad de las maniobras o los movimientos que haga López Obrador, se ha sumado el señor Javier Corral, que fue designado el nuevo representante del PAN ante el IFE, y que él de entrada anunció que va a iniciar una investigación para que se esclarezcan el asunto de los dineros que se triangularon por medio de Monex. Si usted ve, pues es lo mismo que dice López Obrador, pero el PAN obviamente no le quiere engordar el caldo a nadie, y ellos van a utilizar esa bandera también, pero por su cuenta. Consideramos que Javier Corral es un hombre muy centrado, muy conocedor del asunto, es un panista ideológico, de los pocos que quedan o de los pocos que dejó dentro del aparato el señor presidente Felipe Calderón. Él por su cuenta y con sus aliados o seguidores, que sí los hay dentro del panismo, van a iniciar esa lucha en contra de Peña Nieto, pero en el aspecto judicial. De tal modo que esperemos, porque bueno, pues Felipe Calderón nada puede hacer para meterse en ese pleito a nombre de los panistas. Él ya quisiera, como dice el dicho, ya no quiere queso, ya quieren salir de la ratonera. Yo veo que el presidente Calderón tuvo que dominar algunos, incluso ayer anunció que ya se retira de la política ante las respuestas y reacciones políticas que surgieron hace 15 días. Bueno, pues esto nos dice que él por lo pronto se retira y va a dejar que las cosas continúen. No hay nada que hacer por parte de los panistas. Felipe Calderón llevó al panismo al tercer lugar, de suerte que Cuadri no le ganó, porque la jefa de Cuadri está muy desgastada, que es la señora Elvester, si no se hubiese ido al cuarto lugar. De tal modo que lo que sigue, bueno, Felipe Calderón está pues agradecido con los priistas, no puede hacer mucho en contra de los priistas. Recordemos que los priistas le dieron el paso o le avalaron la entrada al Palacio. Ahora él tiene que corresponder, y ante los problemas que surgieran con los López Obradoristas, ahora Calderón tendrá que proteger y avalar la entrada de Enrique Peña Nieto a Palacio. Pero Ernesto Cordero en el Senado, ¿no? Exactamente, de modo que todos se han acomodado. Sí.
Eso es eso es lo que deja el proceso. Nadie pierde, algunos pierden lo que anhelan, pero no pierden del todo, porque, pues, como le digo, usted menciona, Cordero se queda en el Senado, entraron muchos familiares, muchos amigos, la hermana de al Calderón, Congreso, exactamente, de tal modo que eso nos dice que la política continúa. Igual ocurre con los priistas, han llegado al poder cantidad de familiares. Yo veo que lamentablemente ahora los políticos antes parecían a los jugadores de fútbol que se cambian de camiseta en cada temporada. Por eso los ve uno, que los vende Rosario. No, bueno, se vende. Yo quería tocar el tema de Rosario Robles, que ahora es priista, y otros que fueron panistas y se han cambiado. Pues ahora los políticos, la clase de la partidocracia, se parecen a los luchadores. Hace 30 o 40 años andaba un luchador que se llamaba el Dr. Warner, pues ahorita anda el nieto del Dr. Warner, el hijo del Solitario, el hijo del Aníbal, el hijo del Ángel Blanco y el nieto del Ángel Blanco. Pues así ocurre. El hijo de Blue Demon. El hijo de Blue Demon, así ocurre con los políticos ahora, que usted revisa el Senado o revisa el Congreso, el hijo encontramos de la que exactamente todos los hijos de, no se confunde la expresión, todos los hijos de los grandes políticos que han vivido en este país, que han conformado la élite, están dentro del presupuesto, y eso hace que regrese la tranquilidad, porque al final de cuentas de una o de otra manera han ganado. Pero aquí lo que interesante que viene, al menos en esta semana, surgió, es la situación de Felipe Calderón, y que hay que entender por qué no puede moverse. Fíjese, los priistas no solamente consiguieron instalar a Calderón en su tiempo, en el 2006, ahora en correspondencia, Felipe Calderón consigue que Estados Unidos, por la vía diplomática, consiga que le den inmunidad al expresidente Ernesto Zedillo por el asunto aquel que fue definido esta semana sobre los 45 muertes de Acta. Fue exonerado ya. Exactamente. Podrían decir que hay un dicho que dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, y seguramente Felipe Calderón se acordó que él tiene un juicio iniciado en la Corte internacional por los casi 60,000 muertos que existen y que han producido o han provocado su guerra en contra de la delincuencia, de tal modo que no podía ser menos que conseguir por la vía diplomática que Estados Unidos le diera inmunidad al expresidente Zedillo, con la esperanza de que ahora que entran los priistas al poder, estos trabajen y hagan una buena labor también diplomática para conseguir que a Felipe Calderón le otorguen la inmunidad en su momento, para evitar que sea enjuiciado en la Corte Interamericana. De tal modo que amor con amor se paga. Los priistas y los panistas se han entendido perfectamente, le dan la razón a aquellos que mencionan que el PRIAN está gobernando y que va a seguir gobernando, de tal modo que no queda más que prepararnos para lo que viene. Alguien me decía por Facebook, lo que ha ocurrido en este país es que así como los mexicanos el próximo mes de octubre regresemos nuestro reloj una hora, o adelantemos, así tendremos que hacer en la política. Tendremos que regresar el 1 de diciembre en nuestro reloj político. 12 años atrás regresamos a donde estábamos con los priistas, ¿sí? Y obviamente aquí en Río Verde también tendrá que regresarse el reloj político otros 6 años para regresar a los tiempos del PRI, que es el partido que va a gobernar a partir del próximo mes. Efectivamente, entonces esta semana se concluye en consumatum est, se finí. O sea, ya se acabó, cosa juzgada, haya sido como haya sido. Exactamente. Ya está la situación así, y lo único que nos queda a los mexicanos, apechugar. Apechugar, y como le digo, pues regresar nuestro reloj. Así es. Y bueno, para algunos los tiempos dorados del priismo fue bueno, otros no, y obviamente que pues cada quien va a tomar o va a aceptar las cosas de acuerdo a cómo le ha ido en la feria, ¿no? Porque al final de cuentas las crisis, incluso las mismas crisis, son ventajas para otros. Claro. Los políticos que han quedado dentro del poder se han enriquecido. Podemos decir que México vive una crisis
pero en las esferas inferiores, entre la gente trabajadora, la clase trabajadora, la gente obrera, hay más de 60 millones de pobres ahora en México, después de los 12 años del panismo, pero también tenemos una élite de nuevos ricos, de políticos de uno y de otro partido, que viajan frecuentemente en primera clase a otros países europeos, y que de por nada significa, vamos, una persona que vive en Suecia una vez me dijo, me encontré a un político allá, oye, y me doy cuenta que viven en la gloria aquí en los mexicanos. ¿Cuál crisis? Los señores viajan como reyes en primera clase y de ninguna manera se denota que este país está en crisis. De tal modo, por eso es que le digo que ahora sí que, dependiendo cómo le vaya a cada quien, podrá decir si fue bueno o es malo lo que viene con los nuevos tiempos, que no son nada nuevos, sobre todo los personajes, los tiempos del priismo en el poder. Don Juan Pablo, otro tema que me parece sumamente importante son las dos iniciativas que presenta el presidente de la República haciendo valer su figura, en donde le tienen que dar respuesta en 30 días. Es una respuesta, una reforma que ha sido largamente acariciada y sobre todo promovida por el presidente Felipe Calderón, que más sin embargo, pues durmió el sueño de los justos. No se sabe ni tendrán que decir que sí obligatoriamente, pero sí revisarla. Aunque dará una balanza, ¿no, don Juan Pablo? Si los del PRI quieren construir consensos con los del PAN para sacar también sus reformas, habrán de demostrarlo, ¿no? Con voluntad hacia estas dos reformas, una es la ley del trabajo y la otra del acceso a la ley de transparencia.